You are my warm place. You are my mad strike, set me ablaze. I wish we could stay, but I got other demons I need face to face. You left me with a heavy heart.
Buena gente, mi nombre es Lucas, hablemos de Dev. El día de la fecha la idea es hablar un poquitito sobre lo que son las clases en no solo JavaScript y TypeScript, si bien está en JavaScript y en TypeScript en lo que es el título, la idea es hablar sobre las clases en lenguajes de programación que tienen lo que se llama funciones First Class Functions o funciones de primera clase, por así decirlo. Hablar un poquitito sobre lo poco útiles que resultan ser cuando tenemos funciones de primera clase y cómo podemos manejar ciertas alternativas que terminan siendo muchísimo más poderosas y muchísimo más útiles para nosotros como desarrolladores. Y no solo como para nosotros que estamos en el proyecto actual, sino para, por ejemplo, gente que llegue más tarde al proyecto o cosas por el estilo. Entonces, le voy a hablar un poquitito sobre las ventajas en general de eso, cómo manejar las alternativas y cómo podemos programar sin clases, cosa que parece imposible si estamos recién salidos de la facultad o cosas por el estilo que nos calan en clase para esto, clase para lo otro, en lo que es programación orientada a objetos. Y bueno, cómo manejarnos sin clases y poder, bueno, programar de una forma muchísimo más limpia. Inicialmente, como para dar un poquitito de lo que sería como marco histórico, voy a mostrar un poquitito cómo se manejaban lo que era originalmente la programación orientada a objetos o las clases y que esto que lo otro en lo que era JavaScript, cómo se maneja hoy en día las clases y cómo en realidad no las necesitamos para nada. Pero bueno, vamos a... La música capaz que está medio fuerte, voy a ponerla por ahí como para que sea menos molesta y vamos a switchar al escritorio. Bueno, inicialmente vamos a arrancar con este pequeño gran ejemplo. Y voy a en realidad mantener este mismo ejemplo, pero con diferentes formatos, básicamente. O sea, vamos a estar con este ejemplo que es el de el shape o la forma. Y luego una clase, o función en este caso, pero una clase que extiende esa base, esa forma, esa shape, y hace otra que se llama circle. Pero así como hacemos circle, podríamos hacer square, podríamos hacer, no sé, rectangle o whatever. Pero la idea es justamente hacer una clase base y otra que extiende relativamente sencilla. JavaScript originalmente no tenía clases. JavaScript barra TypeScript. TypeScript fue uno de los que lo empezó a agregar, así como lo agregó Babel también. Pero bueno, originalmente JavaScript no tenía clases. Lo único que tenía era funciones. Entonces, la forma de poder emular lo que era... Hola, ¿cómo anda, gente? La forma que teníamos de emular lo que eran las clases era básicamente con funciones en JavaScript, ¿tá? Entonces, después les voy a mostrar cómo es esto con clases, que es muchísimo más limpio, pero originalmente lo que teníamos que hacer era, si queríamos tener una clase shape, lo que teníamos que hacer era hacer una función. El estándar común era, bueno, empezarlo con mayúscula como para poder diferenciarlo de una función normal. Entonces, por ejemplo, si teníamos, no sé, una función sumar, era function add, pero era minúscula, entonces sabíamos que eso no era una clase. ¿Cómo reconocíamos la clase? Porque teníamos esto que decía, empezaba con mayúscula. Y después teníamos el uso de this adentro, que es algo que es el origen de muchísimos dolores en lo que es la programación con clases, en lo que es JavaScript en general. Es como que una de las cosas más comunes, la pregunta más común es what is this? ¿Qué es this? En definitiva, porque muchas veces perdemos el hilo de a qué está apuntando this actualmente. Básicamente porque es una variable mágica, entre comillas, que cuando nosotros creamos, por ejemplo, acá estamos creando una clase shape, this pasa a ser datos que estamos guardando adentro de shape y van a ser accesibles a través del prototype. ¿Qué es el prototype? El prototype lo podemos ver justo después. Es una propiedad que está dentro de las funciones u otros objetos, pero bueno, las funciones se extienden a objetos, dentro de funciones y objetos, y que básicamente nosotros podemos definir métodos, o sea, otras funciones adentro de eso, y acceden al mismo this. O sea, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos la función shape. Acá adentro estamos haciendo, por ejemplo, que guarde el nombre que le pasamos, x y, porque queremos que la forma tenga un nombre, y después queremos que guarde la posición x y la posición y de esa forma, ¿tá? Después, a través del prototype, esto es, para los que hayan llegado tarde, estoy mostrando el marco histórico, no es algo que hay que hacer hoy en día. Hoy en día es muchísimo más sencillo, aviso por si las dudas. Lo que hacemos es shape.prototype.move. Entonces vamos a agregarle a shape, le vamos a agregar una función move, en este caso, que toma otro x y otro y actualiza los valores de x e y a otros dos valores, ¿tá? ¿Esto de qué nos sirve? Por ejemplo, si queremos mover la forma de la posición inicial, que yo que sé, que digamos que fue 0, 0, que lo seteamos como inicialmente en 0, x0, y0, con move lo podríamos mover, por ejemplo, a 10, 10, por ejemplo. Entonces se movería la forma o algo por el estilo. Esta sería una forma de agregar métodos a nuestra clase, o sea, funciones que van a estar disponibles en esta clase, pero nuevamente medio feíto era originalmente, ¿tá?
Después, si queríamos extender esa clase, o sea, por ejemplo, usar esta shape, esa clase shape de base y crear una nueva clase que se llamaba circle, tenemos que crear otra función, llamarla con call. Ya empezamos con cosas que son un horror, pero bueno, shape call, que esto es básicamente llamar a esta función. Pero en vez de que use este this, acá le tenemos que decir usar el this de acá. Entonces volvemos con esta pesadilla de dónde carajo está apuntando el this. Pero bueno, en este caso estamos obligando a llamar a esta función shape, pero en vez este this, que va a estar llamándose acá, en vez de ser el de shape, va a ser el de circle. Entonces va a setear name, x e y, todo para esta función circle, entre comillas. Entonces es como muy ruidoso. Nuevamente, esta clase, al ser una clase que está extendiendo a shape, agrega una nueva propiedad que se llama radio. Y en vez de pedir el nombre, no lo pide, ya lo pasa como que el nombre va a ser circle por defecto. Nosotros, por ejemplo, acá podríamos decir que queremos que el nombre por defecto sea shape, por ejemplo. Entonces podemos hacer por shape acá, que era una cosa bastante común. Ahora hay operadores mucho mejores que este. Pero básicamente lo que quiere decir es, si no me pasas ningún nombre, entonces el nombre va a ser shape. Y podríamos, por ejemplo, decir el valor por defecto de x es 0 y el valor por defecto de y es 0, nuevamente, ¿está? Acá entonces llamamos a esa función, tomamos todo lo que nos pasa en parseCircle y aparte agregamos un radius, una propiedad radio, porque es un círculo. Luego de haber hecho esto, no alcanza con eso solo, tenemos que aparte hacer lo que se llama circle.prototype, o sea, básicamente al prototype del círculo lo sobrescribo con el prototype que viene de la forma, o sea, para poder tener este move también disponible en circle, porque si no, no lo tenemos. Finalmente lo que hacemos, que esto es ya un poquito más familiar porque esto es más parecido a lo que hay hoy en día. Teníamos el var, no existían los const ni los let, dos cosas que son bellísimas en el JavaScript de hoy en día, pero bueno, en ese entonces teníamos var. Acá creamos una nueva variable que se llama circle con minúscula para poder diferenciarlo de la clase. Y nuevamente teníamos un new circle acá, entonces vamos a llamar a esta función circle, new. Ya era como un indicador de queremos llamar a esta función con todos sus prototipos y que esto que lo otro. Y acá le pasamos, bueno, la posición es 10, 10, o sea, 10 de x, 10 de y, y el radio es de 5. Y después podemos, por ejemplo, llamar a .move, esto lo tuve que poner porque TypeScript no lo soporta del todo bien. Entonces, tenemos circle.move y acá movemos a ese círculo a la posición 2020. O sea que estamos usando el método de shape en circle. Tenemos herencia, tenemos reuso, etc. Todo muy lindo, pero esto era una pesadilla escribirlo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando sale ECMAScript 6, la versión 2015, si mal no recuerdo, se agrega a JavaScript de forma nativa algo que ya estaba disponible en Babel y en TypeScript, en el compilador TypeScript y en Babel, que es un precompilador también, o sea, agarra cosas nuevas de JavaScript y las trae hoy en día. Pero bueno, lo agregaron en ECMAScript 6 en JavaScript nativo sin tener que pasar por ningún compilador ni nada, la palabra reservada a class, y podemos empezar a crear clases directamente en JavaScript o TypeScript. ¿Cómo haríamos eso? Vamos a agarrar este mismo ejemplo y vamos a convertirlo en clase. Entonces, tenemos este function. Creo un nuevo archivo. Vamos a crear un nuevo archivo acá. Vamos a hacer 00.class.js. Vamos a mantenerlo en JavaScript y después vamos a mover a TypeScript. Vamos a ponerlo side by side como para que puedan verlos el código uno al lado del otro. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Agarramos. Primero, en vez de hacer function shape, ahora podemos crear clases propiamente, como lo que estábamos esperando si veníamos de otros lenguajes como C++, Java, etc. Que directamente podemos hacer class shape. Ya con eso estamos creando una clase básica shape. Acá se me está quejando, ¿por qué? Porque estamos con módulos, ¿no? Sí, voy a agregar un export al final de todo. No, de este. Vamos a ver si me lo toma. Export. Así no joroba. Listo. Bueno. Acá entonces tenemos un class shape, ¿tá? Va a ser básicamente el mismo nombre y lo que queremos es lograr exactamente lo mismo. En vez de tener todo dentro de una función, lo que hacemos es, tenemos un método directamente dentro de shape que se llama constructor, que es el constructor, como se puede esperar en otros lenguajes que usan clases. Y este mismo constructor puede tener exactamente los mismos parámetros que tenía shape, o sea, name, x, y. Y dentro podemos tener exactamente el mismo código, Voy a ver si puedo deshabilitar esa extensión, así no joroba, porque no tiene mucho que ver con lo que estamos viendo hoy. Disable por ahora. Oh, no, tengo que... Bueno, reload. Tuki. Tengo una extensión instalada en el Visual Studio Code que básicamente hace un análisis estático del código y te dice cuán complejo es el código, pero por ahora no lo necesitamos. Pero bueno. Tenemos la clase shape ahora con el constructor adentro. O sea, todo el código que originalmente iba en la función,
ahora lo tenemos en algo que se llama constructor, lo cual lo hace mucho más obvio para alguien que viene de lo que es la programación orientada a objetos clásicas. Venís de Java, venís de C++, esto es un poquito más legible, ¿está? Entonces tenemos constructor, name, entonces todo esto es exactamente igual. Otra cosa que tenemos bastante piola es que ECMAScript 6 también agrega lo que son los default values, o sea, los valores por defecto. Entonces, en vez de estar haciendo esto de nombre o shape, x o 0, lo que podemos hacer es directamente acá hacer shape. Entonces decimos, si no me pasas el valor de name, name va a ser shape y ya lo puedo sacar de acá. Lo mismo para x y y. Puedo hacer 0, 0 y puedo removerlo de acá. Poquitito más limpio, ¿está? Visual Studio Code. ¿Qué usas? Ah, sí. Gracias por responder por mi error. Sí, o sea, estoy usando el Visual Studio Code y si no, o sea, el otro que en general recomiendo es uno que se llama Sublime Text, pero hoy en día es como la diferencia entre Visual Studio Code y Sublime Text es demasiada. Ya es como que si vas a arrancar hoy en día es preferible que arranques con algo como el Visual Studio Code. Es muy completo como herramienta. Pero bueno, vamos a esconder esa barra para si no joroba. Bueno, tenemos ya la clase que ya tiene más o menos el mismo código. Lo único que nos falta es agregar move. En vez de hacer todo este quilombo que había que hacer originalmente en JavaScript, que teníamos que hacer shape.prototype.sarat. No, directamente digo, bueno, quiero agregar un método move. Lo agrego acá directamente. Move. Y esto toma un X y un Y. Y lo que hace es exactamente lo mismo el código acá adentro. Entonces vamos a hacer así. Tuki. Puedo nuevamente acá decir que por defecto si quiero digo 0, 0. Si pinta, como si no le paso nada para X y para Y, lo voy a mover automáticamente a 0, 0. Hagamos de cuenta que queremos eso. Entonces, ya, este choclazo de acá se traduce a directamente una clase. Pero eso no es lo más ventajoso. Ya, extender clases, o sea, por ejemplo, lo que va a ser en la clase círculo, también se vuelve muchísimo más legible. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer la clase círculo, lo que hacemos es class. Me dicen que use IDEA para empezar con Java, pero me apegué a Visual Studio Code. Sí, lo que pasa es que el IDEA es uno que era como muy popular en lo que era, entre lo que eran los desarrolladores de Java, pero hoy en día podés usar Visual Studio Code porque tiene extensiones excelentes para poder trabajar con Java. Yo hoy en día he usado Visual Studio Code hasta para trabajar con C, o con C plano, ANSI C, con C++, o con cosas por el estilo. El tema es que justamente tenés que setearte ciertas extensiones, pero el poder del editor no es alcanzable con cosas como IDEA. No desde mi punto de vista, ¿no? Capaz que alguien súper fanático te va a decir lo contrario, pero bueno. Vamos a crear la clase Circle ahora, en vez de hacer una función nuevamente. Y lo que hacemos es, tenemos nuestro constructor. Y el constructor primero tiene que hacer una cosa que se llama super. Ahora vamos a ver qué es lo que hace esto. Y después tiene que hacer el this radius. Y vamos a asignarle radius. Ahora. Nosotros dijimos que acá estoy nada más creando una nueva clase, circle, pero no estoy extendiendo nada. Entonces, ¿cómo hacemos para extender? No tenemos que hacer este matote de prototype, object, create, Sarasa o shape call o algo por el estilo. No. Lo que tenemos que hacer es solamente poner extends shape. Ya con eso estamos diciendo, voy a estar extendiendo con mi círculo mi clase shape. Muchísimo más fácil de leer. Muchísimo más obvio lo que estoy queriendo hacer con esta clase. Y nuevamente, acá adentro lo que hago es, tomo los mismos parámetros que estaría tomando acá, que es X, vamos a ponerle valor de efecto 0, y valor de efecto 0, y radius, valor de efecto también, pongámosle 0, no sé, va a tener 0 todo si no le paso nada. Entonces, super, ¿qué es? Es básicamente el constructor de la clase que estamos extendiendo. Entonces, super acá le voy a tener que pasar estos parámetros de acá. Sería similar a lo que es la línea acá, la 13 del lado izquierdo, la que hace shape call y sarasa, pero no tenemos que especificar el dis, nada por el estilo. Lo único que hacemos es decir, acá, circle, para pasarle, le vamos a estar pasando este valor, en vez de llamarse shape se va a llamar círculo, y después le pasamos x e y, que son los otros dos parámetros que necesitamos, y ya con eso tenemos exactamente lo mismo de los dos lados. La única diferencia es que, bueno, ahora faltaría acá hacer un const circle, un círculo nuevo, y hacemos new circle. Acá le podemos pasar, por ejemplo, el x y el y, digamos que va a arrancar en 10, 10, 5, como en el ejemplo de la izquierda. Yo uso Visual Studio Code con C y Win32. Exacto, o sea, estoy completamente de acuerdo. Lo puedes usar para prácticamente cualquier lenguaje de programación relativamente popular. Si estás con un lenguaje que salió ayer y tiene su propio compilador, va a estar medio complicado. Pero para lenguajes comunes, C, Java, C++,
incluso Kotlin, si estás programando para mobile, cosas por el estilo, puedes utilizar Visual Studio Code sin problema. Bueno, tenemos ahí el círculo y ahora la diferencia es que no tengo este problema que tenía de este lado. Si puedo hacer circle, gracias, punto. Y acá tengo el autocompletado. Tengo name, radius, xy. X, y y name vienen todos de shape. Radius sí fue definido en circle, pero aparte tengo move, que es el método que había definido en shape originalmente. Y ahora lo puedo llamar y pasarle acá, por ejemplo, lo quiero mover a 20, 20, como en el ejemplo de la izquierda. Entonces, ahora, izquierda y derecha tenemos prácticamente la misma cantidad de líneas. Sí, incluso el move se está llamando en la línea 22, o sea, tenemos más o menos la misma cantidad de líneas. Pero cantidad de líneas no es una métrica para lo que es complejidad de código. Eso es muy común, es como que te dice, ah, bueno, pero lo podrías estar escribiendo en una línea de código esto. Sí, bueno, es lo de menos. Lo importante es lo legible, cuán sencillo se hace para de leer esto, Después podemos empezar a meter cosas como cuán reusable es, cuán compatible es con otras cosas, etc. Pero inicialmente lo que nos importa es cuán legible es. De este lado tengo function prototype, que el shape call que tengo acá, que el prototype tengo que llamar con el object create, un quilombo. Y acá del lado derecho tengo algo muchísimo más obvio. Tengo una clase, shape, que tiene un constructor que hace esto cuando se construye la clase. Y tiene esta función o método move que hace esto. Y después, bueno, cuando estoy extendiendo esa forma, utilizo la palabra extends. Es un poquito más obvio lo que está haciendo, básicamente. Esto sería la clase en JavaScript. Ahora, ¿cómo se vería en TypeScript, que es el otro lenguaje bello que vivo recomendando que utilicen? Se vería de esta forma. O sea, vamos a tratar de abrir clase de JavaScript acá. Vamos a abrirlo side by side un segundo. Voy a cambiarlos de lugar. Ahí está. Tenemos prácticamente el mismo código, o bastante similar. La única diferencia es que TypeScript no nos deja... O sea, lo podemos hacer, pero cuando lo tenés en estricto, no los deja, yo lo tengo en estricto en general a TypeScript, no les deja asignar valores a algo que ustedes no hayan definido primero. O sea, acá por ejemplo estoy haciendo this.name, name desde el punto de vista de TypeScript no existe, entonces se queja, dice, che, me estás asignando un valor a name y no existe. Entonces, primero TypeScript lo que nos pide es que definamos cuáles son las propiedades que va a tener este objeto. Shape va a tener entonces una propiedad pública llamada name, que va a ser string, X que va a ser número y que va a ser número, ¿tá? Y después recién ahí me deja hacer estas asignaciones, es decir, bueno, a name le asigno name, a X le asigno X, esto del otro. Tiene una forma más corta de escribirlo, no la recomiendo en general porque es confusa para gente que no venga, que no conozca TypeScript, vendría a ser, pero uno puede, por ejemplo, directamente hacer public acá y obviar esto. Y entonces esto es la forma corta de escribir exactamente lo mismo. El tema es que cuando alguien que no está acostumbrado a TypeScript, que de repente hay una palabra pública acá y capaz que no sé, capaz que hay un private acá o algo por el estilo, es como medio confuso. Entonces es un poquito más derecho, más obvio si tenemos las propiedades por un lado y el uso de las propiedades por el otro, ¿tá? Ahora, lo de la izquierda y la derecha son prácticamente lo mismo, así que ya podemos cerrar el de JavaScript y nos quedamos solo con el de TypeScript, ¿tá? Ahora, esto está relativamente bueno, pero se le pueden hacer bastantes mejoras ya de por sí a la clase base. Antes de que nos vayamos a el punto del hablemos, el punto central del hablemos, que es que no necesitamos clases para nada. Pero por ahora tratemos de mejorar de por sí el código que tenemos en esto, ¿tá? El primer problema es algo que es bastante común en lo que son, en cualquier tipo de lenguaje de programación, pero muy común en lo que es JavaScript y TypeScript, que es el tema de cuando tenemos muchos parámetros en una función, ¿tá? En este caso el constructor de shape y el constructor de circle también toman varios parámetros distintos. Shape, por ejemplo, toma nombre, X e Y. El shape, el círculo, disculpen, pide X, Y y el radio. Entonces pide tres propiedades distintas. No son muchas, son tres propiedades. ¿Qué va a pasar? El problema con esto es que si yo, por ejemplo, quisiera, digamos que quiero crear un círculo, como en este caso que estoy haciendo un nuevo círculo 10, 10, 5... Pero en este caso particular quiero que tenga 10 en el X, pero el Y quiero que use el valor por defecto, que es 0. O sea que lo quiero omitir. La única forma de omitirlo con el formato que tiene actualmente la clase es que yo le pase un undefined. Acá, lo cual no queda muy lindo que digamos. Entonces cuando el JavaScript llega a esta línea va a decir, bueno, X... ¿tiene un valor? Sí, es 10. Listo, seteo a 10. ¿Y tiene un valor? No, es un define. Bueno, me voy al default, que es 0. Radio, ¿tiene un valor? Sí, 5. Bueno, utilizo ese valor. Y así. Pero el tema es que esto se vuelve bastante tedioso porque, digamos, por ejemplo, que ahora quiero nada más setear el radio, pero quiero que el X y el Y sean los valores por defecto. Ahí tengo que hacer un define, 5. Es tedioso.
Entonces, en ese caso particular uno podría decir, bueno, de última, si querés hacer eso, podés mover de última el radio para el comienzo de la línea y X y Y lo dejas para después. Sí, bueno, pero rompí todo el código de repente, porque ya hagamos de cuenta que este círculo lo están usando yo y 10 compañeros más del proyecto. De repente le rompo el código a todo el mundo porque lo que estaban pasando como X ahora pasó a ser el radio. Entonces, algo como cambiar el orden de los parámetros no es algo que se puede hacer después de que ya está seteado. Una vez que lo pusiste ya está escrito en piedra, entonces no hay forma de cambiarles el orden. Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo quiero agregar alguna nueva propiedad. No se me ocurre algún ejemplo ahora, pero digamos, no sé, Z, si lo vamos a hacer tridimensional, tengo que agregar Z por acá, por ejemplo. Entonces, esto nuevamente también va a romper un montón de código porque estoy agregando propiedades en algo que se supone que eran solo 3. ¿Cómo arreglamos esto? Tratando de definir que siempre que vamos a tomar argumentos, sean funciones o sean clases con los métodos o cosas por el estilo, tomamos un solo argumento. Antonio, muchas gracias por ese follow. Tomamos un solo argumento, ¿tá? Ese argumento, el único argumento que vamos a estar tomando, va a ser un objeto que va a tener todas estas propiedades. ¿A qué me refiero con esto? Porque ya es como que estoy hablando todo en teoría, pero no lo estoy mostrando. Así como tengo este X, Y y radio, todo uno atrás del otro, lo que puedo hacer es lo siguiente. Lo meto adentro de un objetito. Y ahora estoy aplicando una cosa que también vino con ECMAScript 6. Bello ECMAScript 6. Que es lo que se llama deconstructing. ¿Qué quiere decir esto? Acá en realidad no estoy tomando X, Y y radio, sino lo que estoy haciendo es tomando un objeto. Y es como que acá adentro estuviera diciendo, bueno, voy a crear una constante X que va a tener el valor de obj.x. Voy a crear una constante Y que va a tener el valor de obj.y y así sucesivamente. Pero en vez de escribir todo eso, lo único que hago es esta línea de código. Esto lo que quiere decir es que el constructor de circle ahora va a tomar un objeto y ese objeto va a tener la propiedad X, Y y radio. Y yo acá adentro los voy a extraer y los voy a utilizar directamente. X como X, Y como Y y etc. Entonces, ahora cuando lo voy a usar, en vez de pasarle 40 argumentos distintos, si solo quiero setear el radio, lo que hago es, le paso un objetito y digo radio 5, por ejemplo. Y solo seteo el radio. Los otros dos van a caer en el valor por defecto, ¿tá? Si de repente digo, bueno, quiero agregar, como había dicho antes, Z, lo puedo agregar en cualquier lado. Lo puedo agregar acá al comienzo, al final, donde sea. Voy a poner Z0, por ejemplo. Y acá después cuando lo quiero pasar, lo puedo pasar en cualquier orden también. No es que tengo que pasar radio y Z. Lo puedo pasar antes, por ejemplo, puedo poner Z0 acá. Y va a funcionar de lo más bien. 2 puntos, 0, Lucas, gracias. Básicamente porque al ser un objeto puedo pasar las propiedades en el orden que sea y las puedo levantar en el orden que sea y puedo tener la cantidad que sea. Entonces esto básicamente se vuelve mucho más flexible. No está que una vez que seteé las propiedades, las propiedades, los argumentos, no hay forma de cambiarlos. Con este formato se vuelve muchísimo más flexible, ¿tá? Entonces vamos a aplicar esto mismo al shape, al base. Así lo tenemos en los dos. Podemos hacer esto. Tuki. Ya, ahora el constructor de esto toma un objeto. Y al ser así, yo lo que puedo hacer es acá pasar el name es circle y le paso X e Y directamente. Esto es otra cosa más que capaz que no lo conocen, pero originalmente en JavaScript, si yo quería pasar una propiedad que se llama igual, tenía que ser X. Pero hoy en día hay un pequeño shorthand, como un alias, una forma más corta de escribirlo, que es si se llama igual el valor a la propiedad que estoy pasando, yo lo que puedo hacer es hacer esto. Y básicamente lo que estoy diciendo es el valor de X de acá, pasalo como un X acá, y entonces va a llegar acá y se va a entrar, ¿tá? Ya con eso es un poquitito mejor. ¿Cuál nos falta mejorar? Move. Move hace lo mismo, toma X e Y. Yo lo que puedo hacer acá es, en vez de hacerlo de esta forma, lo que puedo hacer es decir X, también vamos a decir 0, como teníamos el otro ejemplo, e Y, valor por defecto 0. Entonces ahora cuando quiero mover, lo puedo mover solo en una de las dos dimensiones, no tengo que sí o sí especificar X e Y. Yo lo que puedo hacer es decir, che, moveme nada más que la X 10. Ahora, el problema que tiene esto es que estaría... Como lo escribí, estoy diciendo X voy a setearlo en 10, pero Y en 0. Yo quiero preservar el valor original, el que ya estaba. Entonces, una cosa que puedo hacer acá es directamente decir this.y va a ser el valor por defecto y this.x va a ser el valor por defecto de eso. Entonces, si paso X sola, el valor de Y va a ser el que ya está. Y si paso Y sola, el valor de X va a ser el que ya está. Entonces, solamente seteo una o las dos cosas si quiero. Acá puedo hacer Y20, por ejemplo. Y ahí moví el círculo, ¿tá?
hasta ahora todo muy bonito. O sea, esto ya es una mejora bastante buena. Esto sería lo más decente que podría yo llegar a aceptar si estuviéramos viendo código y ustedes de repente me dicen, che, mira, creé esta clase, que esto, que el otro. Esto sería una cosa relativamente decente. Es algo que podría llegar a decir, bueno, sí, zafa. Pero lo podrías hacer sin clases. Y eso nos lleva un poquitito al tema principal del stream del día de la fecha, del hablemos del día de la fecha, que es que pueden hacer esto mismo solamente con funciones, sin necesidad de clases, y va a ser muchísimo más flexible, reusable, etcétera. Todos los beneficios que pueden tener de algo de código, más sencillo, más fácil de leer, más fácil de reusar, todos los beneficios que pueden llegar a tener. Vamos a abrir acá al costado. Este pequeño coso no está hecho, está en blanco, así que ya vamos a ponerlo acá al costado y vamos a verlo. El tema es, ¿cómo reescribiríamos o cómo haríamos esto mismo de forma funcional o solo con funciones, básicamente, sin utilizar clases? ¿O por qué lo necesitaríamos? Vamos a ir al porqué primero. El porqué principal para mí de por qué deberíamos usar solo funciones es, en primer lugar, porque es menos lo que se llama mental overload, menos carga mental. ¿A qué me refiero con esto? En JavaScript sí o sí van a terminar utilizando funciones y valores, sean números, strings, booleanos, objetos, arrays, cosas por el estilo. Pero básicamente siempre van a tener funciones, que es lo que básicamente es la abstracción de un comportamiento, algo que tiene vida, básicamente en JavaScript. Y vamos a tener valores, cosas que vamos a estar guardando, la memoria vendría a ser. Ahora, esas dos cosas van a estar siempre, sí o sí. Es como la carga mental mínima que van a tener cuando estén trabajando tanto con JavaScript como con TypeScript. Ahora, si aparte arriba de eso le tenemos que agregar las clases, tenemos que agregar el tema de que tenemos que saber a dónde está apuntando el dis, porque si rompemos el dis la rompemos. Después agregamos el hecho de que acá, por ejemplo, cuando estamos extendiendo circle, agregamos esta clase move, bárbaro. Pero digamos que quiero agregar un nuevo método que quiero que tenga todo lo que extienda shape a excepción de circle. Por ejemplo, digamos que quiero agregar, no se me ocurre nada demasiado bueno, pero digamos que voy a agregar un volumen acá. Y esto va a tomar un z y va a ser un dis.z, le asigno z y bueno, voy a agregar acá un public z number también. Digamos que agrego este método volume y yo lo quiero agregar en shape porque quiero que el shape lo tenga, pero no quiero que lo tenga el círculo, no quiero que el círculo tenga volumen. Cagué, no hay forma. En el momento que agrego algo en la base, en el shape base, ahora lo tengo en todos lados. Ahora si yo, por ejemplo, voy a circle, punto, van a ver que tengo volume de la nada cuando yo no lo quiero en el círculo. Entonces, ahí tenemos que empezar a hacer cosas medio hacky en JavaScript, que es lo que suelen hacer, que capaz que acá en vez de usar una clase pone una función que devuelve cosas opcionalmente o cosas por el estilo que la verdad que no están buenas. Y que siguen agregando esto, que es lo que digo, a la carga mental, que es estar viendo, che, al final esto, ¿dónde está? ¿De dónde viene? ¿Qué esto o lo otro? Es mucho más sencillo que lo único que hagamos sea utilizar funciones y valores en vez de estar agregando aparte, arriba de eso, clases cuando en realidad no son necesarias y pueden lograr todo lo mismo que pueden hacer con clases, lo pueden hacer solo con funciones y encima tienen más poder con las funciones, o sea, es menos limitado. Otra cosa clásica que les puede llegar a haber pasado si estuvieran trabajando con clases, que es una de las primeras preguntas que les surge, no sé si están estudiando Java, por ejemplo, o incluso C++, es levantar la mano y, profe, ¿cómo hago para... Si, por ejemplo, quiero que esta circle, aparte de extender shape, extienda otra cosa más, que se llame, no sé, circular, por ejemplo. Si quiero extender shape y circular, ¿tengo alguna forma de hacer eso? No. En la programación orientada a objetos, la clásica, con la herencia clásica, como lo que tenemos acá, extends, solo pueden extender una cosa a la vez. Entonces ya de eso olvídense, no puedo hacer eso. Bueno, y después, ¿cómo hago para lograr esto de que tenga un circle, pero... circle... No puedo escribir. Pero que no me venga el volumen. Que sea solamente el move lo que tenga ahí. Y ahí el profesor, si es relativamente vivo, les va a decir, hay un problema con la programación orientada a objetos clásica, con la herencia clásica, o sea, esta liñita de acá. Y es una que, o sea, la frase clásica es, vos lo único que querías era una banana y terminaste teniendo a un gorila sosteniendo una banana con toda la jungla, básicamente. Porque es como que... Vos solamente querías una parte. Yo, por ejemplo, digamos que de shape lo único que quería era estas propiedades y el move. No quería más nada. Pero me jodo. Ahora, cada vez que extiendo shape, viene con todo atado a eso. Viene con el volumen y cualquier otra cosa que agregue acá. Si yo agrego una nueva propiedad acá que sea, no sé, public, this is not a circle. True, por ejemplo. No sé. Una crotada como esta, ¿no?
Ahora en Circle, como Circle está extendiendo a Shape, yo si hago Circle, punto, de repente tengo un This is not a Circle, y es como, la puta madre, yo no quería esto acá. O sea que básicamente ese es un problema muy clásico con lo que son la herencia clásica, que es un tema de que cada vez que extendemos nos traemos en el lomo todo lo que viene de esta otra clase, en vez de solamente las cosas que necesitábamos. Entonces es medio choto, que digamos, para decirlo de forma fina, es muy choto. Bueno, ahora, ¿cómo mejoramos esto? Utilizando solamente funciones y valores. Entonces, por ejemplo, en vez de tener todo el tema del constructor con los dis y todas estas cosas medio turbias, lo que vamos a hacer es, vamos a achicar un poquitín esto para allá, hasta ahí, ¿me permitís? Hasta ahí, sí, sin alterar demasiado el código. ¿Por qué volviste para atrás? ¿Qué hacemos? Ahí está. Ahí va. Bueno, vamos a crear una constante acá. Esta constante en realidad va a ser una función. La función vamos a ponerle de nombre para que sea relativamente obvio lo que hace. Le vamos a poner create shape. ¿Tá? Esta función lo que va a hacer es crear una nueva forma. ¿Qué parámetros va a tomar? Los mismos que ya tenemos acá. Vamos a aprovecharlos. Estos son los parámetros que va a tomar, solo que sin la palabra constructor acá adelante. Gracias. ¿Y qué va a devolver? Y yo lo único que quiero que devuelva esta función es un objeto que tenga un nombre, un X y un Y, porque son las cosas que tienen una forma. Entonces vamos a hacer un flechita. Arrow functions a morir, porque es una de las cosas más bellas que nos trajo ECMAScript 6. Y esto va a volver un objeto que básicamente va a tener el name, el X y el Y. En esta línea termina siendo el choclo que tengo acá arriba. Sin el dis, vamos a borrar el ruido de más que agregué para el ejemplo. Ahí está. Todo esto fue simplificado en estas 5 líneas de código. Y lo que tenemos es bastante derecho. Es una función createShape que toma nombre XY y devuelve ese mismo nombre XY, pero yo de paso lo que hice acá fue setear valores por defecto. Es decir, bueno, si no me seteas un nombre, es forma, el nombre por defecto, y si no me seteas X o Y, es 0. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene esto? Yo, por ejemplo, puedo agarrar y hacer ahora un create shape, y acá no le paso nada, como no le paso ningún valor, no le paso nombre XY, pero si pongo un punto acá, ya tengo autocompletado con name XY. Buenísimo. Ahora el tema es, una pregunta que puede llegar a surgir es, bueno, pero ahora si quiero tener esto, el move, ¿que lo agrego directamente acá? No. Ahí es donde viene el juego con el tema de la programación funcional, entre comillas, el tema de estar usando solo funciones. Yo ahora lo que quiero hacer es tener una nueva función que sea para mover formas. Entonces lo que podemos hacer es hacer un const move shape. ¿Tá? Entonces este move shape va a ser una función que lo que va a hacer es tomar un shape, una forma, y va a tomar el X, vamos a hacer el valor por defecto ahí, y el Y con valor por defecto 0. O sea que tomo un X y un Y. Y lo que hago es, devuelvo una copia del shape. Esto nuevamente también es sintaxis de ECMAScript 6 en adelante. Entonces yo lo que estoy haciendo acá es voy a tomar un shape, o sea, lo que salga de esta función, básicamente nombre XY, y lo que voy a hacer es devolver una copia de nombre XY, pero X va a ser reemplazado por el valor que esté pasando en esta función e Y va a ser reemplazado por cualquier valor que pase en esta función. Entonces, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, vamos a hacer acá abajo un shape, que escribiste Lucas, create shape. Acá vamos a decir que el X es 10 y el Y es 10. Y entonces, si quiero mover eso, voy a hacer otra constante acá, moved shape, vamos a decir, la forma movida. Y esto lo que va a hacer es un move shape, el shape que yo ya tenía, y acá le puedo pasar un nuevo XY, como por ejemplo, no, solamente la X, digamos que le pasamos, X20. Entonces, en vez de modificar el original, que eso es algo que es muy indeseado en lo que es la programación en general, ya les puedo hablar un poquitito de inmutabilidad ahora en un ratito, pero básicamente en vez de cambiar el valor original de shape, lo que hago es creo una copia de esa forma con los nuevos valores. Va a ser el shape y el nuevo valor va a ser 20. Entonces esto teóricamente, ahora tiene any, ahora lo voy a corregir, pero bueno, teóricamente lo que va a tener es una copia de esta forma con el valor de X cambiado. Ahora, el problema que tengo acá es similar al que tenía originalmente acá cuando yo decía 0 y 0 acá.
Y es que básicamente no estoy levantando el valor por el que ya estaba de i. Estoy sobreescribiéndolo con un 0 y no es lo que queremos. Entonces, ¿cómo fixeamos eso? Puedo directamente acá decir el valor por defecto de esto va a ser shape.x y el valor de esto shape.y. O puedo directamente hacer x e y ahí y los valores van a venir de shape por defecto. Bastante tricky, pero es como que justamente esto es un toque más, no tengo que andar pensando en Disney, nada por el estilo. El shape es el mismo que le pasé. Una forma de evitar este problema de que esto sea de tipo any, o sea que si yo hago moved shape ahora punto no me autocomplete nada, es en TypeScript directamente podemos decir el tipo de esto va a ser return type of create shape. ¿De qué te me estás quejando? Missing the folder. Partial. There we go. Esto es bastante enroscado. No lo recomiendo. ¿Cómo podemos zafar de esto básicamente? O sea, tener que escribir todo este choclo. Porque esto básicamente, ¿qué es lo que está haciendo? Estoy diciendo, cualquier cosa que devuelva create shape, levántamelo. Y el partial lo que hace es decir solamente una de las propiedades sueltas. No me pases todo junto. Entonces, una forma de hacer esto un poquitito más straightforward es agarrar y crear un tipo shape. Y el tipo shape, nosotros ya sabemos que tiene un name, string. Entonces eso sería la traducción de mover esto a un tipo, básicamente. Así que voy a hacer algo como esto, ahí. Y voy a remover el public. Y ya con eso deberíamos estar. Shape. Entonces, ahora create shape, ¿qué es lo que devuelve? Un shape, acá. Entonces yo directamente esto, en vez de partial así, puedo hacer un partial de shape. Y me queda un poquitito más ordenado, ¿está? Ahora tenemos move shape, entonces yo directamente puedo hacer move shape punto y acá tengo x, y y nombre accesibles. Ahora, se puede hacer más mejoras todavía en lo que es el move shape, pero quiero primero ir al círculo y después voy a lo que es las últimas mejoras de lo que es este move shape. O este, se podría llamar directamente si quieren move. ¿Por qué le pongo move shape? Porque move es demasiado genérico. Es un nombre que es como que básicamente estoy diciendo mover y puede ser mover cualquier cosa. Entonces con move shape lo que hago es ser específico. Esto va a tomar una forma y va a mover una forma solamente. Entonces ahora nos faltaría un... Como tenemos create shape, podemos tener un create circle para crear un círculo. Entonces lo que hacemos es const create circle. Create circle va a ser más o menos la misma cabecera que esto, así que vamos a hacer ahí. ¿Y qué va a devolver esto? O cómo hacemos que extienda al shape base, ¿no? Sería ahí, ahí, por ahora. Primero vamos a agarrar y vamos a aprovechar. Tenemos, así como esto fue traducido acá, podemos hacer lo mismo con un círculo. Entonces lo que podemos hacer es decir, tenemos el type circle. Y el type circle lo que va a hacer es... Va a tener las mismas propiedades de shape, pero además va a tener radius number. Perfecto. Chin, chin, chin. Ahora que ya tenemos esto, que ya dijimos, lo que vamos a hacer es todo lo que venga de shape más un círculo, podemos hacer lo mismo acá y decir todo lo que venga de create shape. Y acá le vamos a pasar name circle, pues ya sabemos que el número círculo, o sea que es esta línea de acá, traducida a una función. Y después le tendríamos que pasar x e y. Y acá vamos a agregar radius, que es la propiedad esta que agregamos en un círculo. Entonces, si yo acá pongo const circle, tuki, y vamos a un create circle, no le pasó nada. Pero ahora si hago circle punto, tengo nombre, radio, x e y. ¿Está? ¿Qué más podemos agregar para hacer un poquito mejor esto? Una cosa que tenemos es... Estamos pasando x e y directamente y es medio tedioso tener que pasar una por una esas propiedades. Entonces una forma de hacerlo un poquitito más ameno o más sencillo a esto es... Podemos agarrar y decir... La única nueva propiedad que nos interesa acá cuando estamos creando un círculo es radio. X y Y ya las teníamos de antes. Entonces lo que puedo hacer es hacer
props, por ejemplo, como el resto de las propiedades que me vayan a llegar, pasáselas directamente a el create shape. Entonces, yo lo que voy a estar haciendo es, tomo radio, pero también tomo X, Y, name, cualquier otra cosa que le tenga que llegar a este create shape. Y yo directamente voy a estar haciendo una copia de eso en este props y la voy a estar pasando directamente. Entonces, si el día de mañana queremos agregar, como ya he dicho varias veces, tipo el Z, por ejemplo, acá en number, no tengo que ir a cada lugar, sino, por ejemplo, acá debería, que es el create shape, porque es el que tiene la Z, así que Z. Y vamos a hacer un Z igual a 0, pero no tengo que modificar, por ejemplo, el create circle porque ya automáticamente va a llegar ese Z entre estas props y se va a pasar directamente. No tengo que, cada vez que cambie el shape, cambiar todo lo que está heredando del shape, ¿tá? Vamos a sacar la Z porque lo único que hace es agregar ruido. Tuki, tuki. Esto todavía se puede mejorar un poquitito más. Ya sé que hoy mencionaba justamente el tema de, pero más líneas entonces es peor. No necesariamente, porque, a ver, todas estas cosas podrían estar, primero que podrían estar en otro archivo. O sea que yo, por ejemplo, podría acá tranquilamente crear un shape.ts con el tipo S y exportarlo. Y de acá, por ejemplo, directamente, en vez de estar trayéndome todo eso, lo único que hago es importarlo. Ya está en otro archivo, por ejemplo. No, ¿de dónde me lo trajo? Tráemelo de shape. Ahí está. Lo mismo con el circle este, por ejemplo. Esto vamos a hacer que sea el tipo que que retorna. ¿Cómo lo podría decir en español de forma correcta? Retorna. Bueno, el tipo que retorna un create circle es el circle. Nuevamente esto lo podría mover a otro archivo afuera. Podría tener un circle.ts y decir esto export. Vamos a traernos el shape de shape y... Entonces acá directamente, en vez de traérmelo así, lo que hago es, me lo traigo de un archivo afuera. Entonces, no, ¿de dónde me lo trajo? ¿Otro más que me lo importó? Sí, me lo estoy importando de cualquier lado. Maldito inference, circle, toque. Y como son tipos, vamos a usar import type, porque correcto siempre. Entonces, directamente, todo lo que es la complejidad se puede ir moviendo a diferentes archivos. Más allá de eso, la ventaja que nos provee esto de estar manejándonos con funciones en vez de estar manejándonos con clases es que básicamente tenemos muchísima más versatilidad en lo que es, por ejemplo, esto del move. El move ahora no está dentro de la forma, no viene con la forma. Entonces, nosotros, así como lo usamos con la forma originalmente, acá que dice un moved shape, yo podría, por ejemplo, tener acá un nuevo const moved circle, ¿tá? Y esto lo que puedo hacer es, en vez de tomar un como circle y shape tienen las mismas propiedades, yo directamente puedo hacer un move shape, la función, y pasarle un circle en vez de un shape, y acá pasarle a donde lo quiero mover, por ejemplo, x20. Entonces, es lo mismo, sigo teniendo, extendiendo, o sea, sigo teniendo el acceso a esta función move, como originalmente tenía el método move, pero no estoy atado a ella, no es que sí o sí va a venir con move. Entonces, si yo más adelante agrego algo, como había dicho antes, lo de volume, por ejemplo, con, no sé, volume shape, o algo por el estilo. Si yo agrego una nueva función, por ahora voy a dejarla con undefined, no le voy a agregar nada. Esto no está atado a circle, o sea que yo, no es que sí o sí, decir, como decía en el ejemplo de hoy, no es que la banana va a venir con el gorila y toda la jungla. Está todo completamente separado, entonces los puedo combinar como se me cante y los puedo reutilizar como se me cante, básicamente. Esto igual tiene una forma más de mejorarlo, la voy a estar mostrando también, que es una cosita que se llama curring. Pero denme un segundo que quiero terminar de ver si puedo acomodarlo un poquitito mejor. Sí, vamos a ponerlo en diferentes archivitos. Vamos a tener acá un create shape, vamos a create shape.ts. Nope. Vamos a traernos esto. Sí, tráete todos los imports que necesites, amigo. Y entonces, en vez de tener el create shape acá, lo puedo tener en un lugar completamente aparte. Y importarlo. No me está funcionando el autoimport, pero debe ser porque lo configura así nomás esto. Tuki from create shape. Entonces, lo que tengo es, a diferencia de una clase que tengo toda la complejidad metida dentro de la misma clase, yo si por ejemplo quiero ver, che, ¿cómo se crea una nueva forma? Me voy al archivito donde tengo el create shape y son estas 7 líneas y 7 porque pintó, porque podrían ser menos. Voy a cerrar la clase esta de acá al costado. Podría directamente
sería medio croto, ¿no? Pero lo podría tener todo en la misma línea. ¿Tá? Podría ser una sola línea de código, pero es medio más difícil de leer, así que vamos a dejarlo como X ahí. Pero básicamente es, ¿dónde está toda la complejidad para crear una nueva forma? En esta función de 7 líneas, que es súper fácil de mantener, súper fácil de testear, porque si llega a haber algún problema es como que sabemos que está acá y lo podemos testear acá, etcétera, ¿tá? No está el create shape junto con el move, junto con nada, está el shape solo. Entonces después, si tengo algún problema moviendo formas, lo puedo ver solamente en la función moveShape, que nuevamente podría estar en su propio archivo, moveshape.ts, y esto podría estar export ahí. Vamos a importar el shape, y acá entonces en vez de tener el moveShape acá en el medio, podría traérmelo del otro archivo. Y ya directamente, si tengo un problema con cómo se mueve una forma, me puedo ir y lidiar con ese problema solamente suelto, completamente aislado. No está adentro de una clase que tengo que fijarme. Pará, está usando un valor de this. Entonces no, los únicos valores que están usando son los valores que le pasamos a la función. Entonces es muchísimo más fácil de debuguear, de pensarlo. No tenemos que andar pensando en el estado actual o si el valor de this cambió a... No, ese tipo de complejidad desaparece. Y lo único que tenemos que pensar es, bueno, a ver... Estoy mandando una copia de shape y le seteo la X y la Y. ¿Qué puedo estar pasándole mal? Capaz que le estoy pasando algo mal acá. Pero todo el problema que pueda llegar a tener o todo el bug que esto pueda llegar a tener está acá. No está en otro lado, no viene de otro lado, básicamente. Eso es una ventaja que es no significativa, súper significativa cuando empezamos a tener proyectos que son mucho más grandes. Porque entonces los problemas, en vez de tener que estar pensando en un gran problema, pensamos en pequeños problemas chiquititos a solucionar. Que siempre es lo ideal en lo que tiene que ver con programación, ¿tá? Ahora... Yo mencionaba que esto se puede mejorar de una forma haciendo lo que se llama curring, pero voy a terminar de mover esto por si las dudas. Vamos a hacer un create circle.ts, vamos a ponerlo acá, export, y vamos a traernos los imports estos y tuki. Entonces en vez de tener el create circle acá, ya lo tenemos directamente en el lugar donde se va a usar. Y esto podría ser algo así como el main de nuestro proyecto, ¿no? O sea, creamos un círculo y lo movemos. No saber para qué querés tener todo un proyecto para eso, ¿no? Pero bueno. Ahora, esto les mencionaba que se puede mejorar con una cosa que se llama curring. Curring es, así como hoy les mostré que se puede simplificar lo que son los argumentos de una función para en vez de tomar 20 argumentos, tomamos un solo objeto con todos los argumentos, lo cual lo hace mucho más extensible. El curring nos ayuda en lo que es la reusabilidad, en realidad. ¿A qué me refiero con esto? Acá en moveShape, por ejemplo, dejamos de tomar un solo argumento shape y pasamos a tomar primero el shape que vamos a estar modificando, al cual le vamos a estar seteando un nuevo X e Y, y luego el X e Y nuevos que queremos setear, ¿tá? Esto se lo puede mejorar de cierta forma para hacerlo reusable y es aplicando lo que es curring. Lo voy a hacer primero y después les voy a mostrar en práctica por qué es que esto es útil. Lo que hacemos es... Vamos a mover esto. Vamos a hacer así. Vamos a decir X y Y son... X es un number e Y va a ser un number. Y esto va a devolver una función que va a devolver una función. ¿Estamos con lo correcto? Sí. Partial shape no, vamos a tomar un shape directamente porque ya no necesitamos que sea partial. Y con eso deberíamos estar, ¿no? Sí, perfecto. ¿Qué acabo de cambiar o qué es lo que acabo de toquetear? Básicamente, en vez de tener una función como tenía originalmente, voy a ponerlo acá como en una especie de comentario, que lo que hacía era tomar shape y después tomaba X e Y y devolvía la copia con el cambio, o sea, pongamos moved shape. Era el resultado. En vez de hacer esto, ahora lo que estoy haciendo es tomar X e Y primero, eso devuelve una nueva función en vez de devolver el valor directamente, que va a tomar un shape. Y eso finalmente devuelve la función, la forma movida. ¿Por qué querríamos nosotros, primero y principal, tomar X y Y primero y después la forma? ¿Y por qué tomar y después devolver una función y tomar y devolver otra función y tomar y devolver otra función? Esto es porque, vamos a llevarlo a la práctica acá. Acá ya está cambiado, así que vamos a hacer así. Digamos que... con el formato original, voy a mantener, a pesar de que nos muestre el red squiggly, lo voy a mostrar con el formato original. Digamos que tenemos este círculo y tenemos dos más. Círculo 1, 2 y 3. ¿Tá? Son círculos que tienen diferentes radius. Tenemos radius 1, radius 2 y
radius 3, ¿no? Tenemos 3 círculos distintos con 3 diferentes radios. Vamos a acomodar un poquitito el código. Ahí está. Entonces, digamos que a los 3 círculos los quiero mover para que estén en X20. Para poder hacer eso, entonces debería poner move del círculo 1, 2, 3, círculo 1, 2, 3, 2, 3. Debería básicamente repetir el código 3 veces para poder lograr exactamente el mismo efecto. Yo lo que quiero hacer es mover círculo 1, 2 y 3 a X20, entonces tengo que hacer move shape, circle 1, 20, circle 2, 20, circle 3, 20, lo cual es un poquito molesto. Con el nuevo formato con el que les acabo de cambiar, acá vamos a ponerlo acá al costado para que se vea. Al costado, Lucas. Gracias. Bueno. Con este nuevo formato que primero toma la X, Y y después tomo la forma, yo lo que puedo hacer es hacer algo como esto. Es decir, voy a crear una nueva constante acá que se llame move to X20, por ejemplo. ¿Está? ¿Qué es esto? Básicamente lo que hacemos es, decimos, asignamos esto y hacemos move shape. Y acá pasamos X20. Y después, esto porque se me está quejando, argumentos type. Ah, porque tienen que ser opcionales. Bien, Lucas. Vamos a hacer los argumentos opcionales. Ahí está. Le paso X20. ¿Está? Solamente lo único que quiero cambiar es mover una forma a 20. Y ya les dije que esto devolvía una nueva función. Entonces ahora, move to X20, lo único que está haciendo es esperar una forma. Lo único que necesita. Entonces yo lo que puedo hacer es move to X20. Y pasarle la forma a ser modificada. Entonces esto me va a mover todas estas formas a la posición 20. Digamos que lo quiero cambiar. Vamos a hacer acá move to, no sé, an X. Le voy a poner para si es más obvio. Voy a moverlo a un específico X. En este caso digo 20 y todas estas se van a mover a 20. Pero después lo quiero cambiar a 10. Lo único que tengo que hacer es cambiar esta línea a 10 y va a cambiar esta función. Va a pasar a mover cualquier cosa que reciba a la posición 10. Entonces todos estos pasan a cambiar automáticamente. No tengo que ir línea por línea seteando de nuevo X10, X10, X10. Solamente lo cambio acá. ¿Tá? Entonces esto lo que nos termina dando es muchísimo reuso. Porque básicamente lo único que tengo que hacer es especifico esto una vez y después, por ejemplo, si quiero const move to a other X. Y esto es move to shape. Y esto va a mover a la X100, por ejemplo. No sé. Entonces, ahora puedo tener acá otra que sea move circle. No sé. PP, no sé. PP. Vamos a asignarle. Y esto es move to other X. Y capaz que es el mismo círculo que ya tenía antes, el círculo 1. Bueno, vamos a mover ese. Entonces ahora move to circle Pepe lo que va a hacer es mover el círculo X a la posición 100 automáticamente. Y puedo reutilizar esto todas las veces que sea necesario. ¿Tá? Entonces curring, que es esta práctica que les mostraba, que vamos a poner esto de nuevo a pantalla completa. Que básicamente convierte una función. A ver, tengo que tener el ejemplo acá. Ahí está. Tuki. Básicamente lo que hace es convertir una función que toma un valor que toma varios valores en una serie de funciones que devuelven funciones, básicamente. Entonces, en vez de tener esto que solamente toma shape, x, y y devuelve un valor, lo que hace es shape, que devuelve una función, x, y que devuelve una función que devuelve shape, y eso devuelve otra función que devuelve el resultado final. Entonces, esto, acá mismo lo voy a mostrar en los comentarios, básicamente lo que hace es, si yo después hago, vamos a decir, const choto, y es const curry. El choto no hay que usarlo más porque es feo, vamos a usar curry. Entonces, con choto tengo que pasar siempre el shape y el x y el y que necesito. Pero y entonces si por ejemplo si tengo varias shapes distintas, tengo que agarrar y hacer choto ahí, tengo que volver a llamarlo acá y volver a llamarlo acá. Y tengo que pasarlo, aunque el x y el y sea siempre el mismo, tengo que volver a pasarlo, lo cual es tedioso. Con el curry, yo lo que hago es directamente hago curry. Acá le paso solamente una vez el XY y eso se lo pongo a otra constante que se llame, no sé, olis. Y básicamente de ahí en más, en vez de tener que pasar de nuevo esto, lo único que hago es olis, shape 1 y así sucesivamente, shape 2, shape 3.
Esto es ventajoso porque después si quiero cambiar el valor este de XY no tengo que venir a cada uno de estos lugares XYZ, 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 sino que directamente lo cambio en un solo lugar y eso va a afectar a todos los lugares donde se esté reutilizando dicha función, ¿tá? Esto es útil en muchísimos niveles, pero por ejemplo, una cosa súper común en JavaScript o TypeScript o lo que sea que estén utilizando es, por ejemplo, capaz que tienen un array de cosas, digamos, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Const array. Tiene un array de números, digamos, que tiene del 0 al 4. Buenísimo. Ahora, si yo quiero mapear esos valores para conseguir los dobles de cada cosa, lo que tengo que hacer es hacer un const dobles, digamos. Y el dobles lo que va a hacer es dobles, tiene que ser con U para que sea en inglés correcto, sí. Bueno, lo que tengo que hacer es un array map, que ya este map viene con JavaScript y directamente acá lo que tengo que hacer es el valor, value y value por 2. Entonces esto va a tener los valores dobles de cada cosa, va a ser 0, 2, 4, 6, 8 básicamente. Pero si después tengo otro array más, array 1, array 2, que tiene, digamos, otros números, dejo los mismos porque paja de tener que cambiarlos. Si tengo que volver a hacerlo, entonces tengo dobles 1 y tengo dobles 2 y acá tengo que volver a hacer los dobles. Yo podría tranquilamente const doble tener solamente la función esta que toma un number y devuelve el doble y hacer esto. Pero hay una forma muchísimo más práctica de lograr lo mismo, que es justamente utilizando lo que les mencionaba hoy, utilizando lo que es curring con lo que es las funciones. Entonces, en vez de tener que agarrar y hacer esto, array 1, map doble, array 2, acá, map doble, lo que puedo hacer es un curring del map. Medio enroscado, pero bueno, voy a mostrarles cómo. Que sería tener una función map. Y la función map lo que hace es primero toma la función que van a estar implementando. Digamos, voy a hacerlo medio TypeScriptero lo más rápido que pueda. Esto va a tomar una función. Va a tener el ítem actual, que va a ser de tipo ítem. Y va a devolver algún output. Así que vamos a poner output. Output. Y una vez que tomo esa función, esta función se va a llamar mapper, vamos a decirle a la función esa. Y esto va a devolver, entonces va a devolver una nueva función, que es lo mismo que estaba diciendo hoy de aplicar curring. Cannot find item. Why are you complaining? Ya lo veremos. Y después acá tomaría un array, que va a ser de tipo item array. Y eso finalmente lo que hace es hacer array.map con el mapper. ¿Por qué te estás quejando? A ver, ¿qué me olvidé de hacer? Estoy tomando esto, estoy pasando los parámetros. ¿Me falta un paréntesis? Probablemente. Algo estoy haciendo medio para el chori. Debe ser porque tengo por default... debe estar haciendo support de TypeScript por defecto esto. Espero que no. Sí, no, esto está haciendo... Cuando querés hacer el ejemplo y no te funca. Me debería de última ver... qué pajero. Ahí va. Ese paréntesis me está olvidando. Soy un tarado. Bueno. Cuestión. Esto lo que está haciendo es, en vez de hacer el formato estándar de un mapeo, que es básicamente tomar el array primero y después hacer un map y tomar la función que voy a hacer, hago al revés y aplico un principio parecido al que había hecho con MoveShape, que básicamente tomo primero el X y el Y y después la forma. O sea, lo que haces es básicamente, cuando estás aplicando curring, cuando estás aplicando lo que es la lógica de curring, la idea es dejar lo más significativo para el final, porque es lo que le vas a estar pasando a la función que creas al final. Entonces, en el caso de un map, lo más significativo es el array, porque es lo que vamos a estar mapeando. Entonces, primero lo que voy a hacer es tomar la función de mapeo. En este caso, esa función se llama mapper, y lo que voy a hacer es tomar un ítem y devolver un output. Entonces, lo que voy a hacer es luego tomar el array como segundo argumento y finalmente mapeo con eso. ¿Qué ventaja nos da esto? Que yo directamente, en vez de escribirlo como lo escribí acá, lo que puedo hacer es tener la función doble y después hacer un const map doble. Y lo que hago es un map double
bastante, o sea, queda relativamente legible esto, pero es una peliella. Le pasamos directamente esto. Entonces ahora es una función map que toma una cosa doble. Y esto que está haciendo, está esperando a un array. Entonces yo directamente puedo agarrar y venir acá. Y en vez de hacer un map de cada uno de esos, lo que hago es map doble, array 1. Y después hago un map doble de array 2. ¿Está? Entonces esto nuevamente nos está dando bastante flexibilidad, porque nosotros podemos reutilizar este doble, podemos cambiarlo por otra cosa, decir de repente, bueno, no era map doble, era map operation, digamos esto, para hacerlo más genérico, operation. Entonces de repente digo, no quiero más el doble, ahora le quiero restar 1 a cada uno de estos valores, por ejemplo. Entonces puedo agarrar y agregar un const sub 1, que lo que va a hacer es tomar un valor y restarle 1. Y en vez de pasar el doble acá, paso esto y suddenly, de repente, a todos estos les está restando 1 en vez de darles el doble, básicamente. Pero nos da una versatilidad mucho mejor que tener que ir uno por uno de estos cambiando el valor de doble a sub 1, por así decirlo. Solo lo cambiamos en el lugar donde se crea la función de mapeo. Pero bueno, terminé haciendo 2 horas de curring y 5 minutos de ir de clases a funciones. Pero bueno, quería mostrar las dos cosas porque son las dos cosas bastante poderosas. ¿Cuál es el tema con esto que es bastante importante? Vamos a ponerlo de nuevo a este ejemplo. Sí, vamos a poner este ejemplo acá. Y voy a traerme de nuevo el de class para que se vea bien la diferencia. Este era, no, este. Vamos a ver de nuevo el ejemplo de class. El ejemplo de class, si bien se mantiene relativamente sencillo a comparación de lo que terminamos escribiendo de este lado, del lado izquierdo, tiene ya un par de problemas que ya mencioné. El primer problema, para mí, uno de los más jodidos en realidad en lo que tiene que ver con JavaScript, es el tema de justamente el mental overload. Tenemos que estar pensando en clases, aparte de tener que estar pensando en funciones, en valores y que todo lo otro. O sea que nos estamos cargando con algo encima que no deberíamos ni siquiera tener que aprender. O sea, ustedes podrían directamente nunca aprender clases en JavaScript y ser igual o más productivos que una persona que usa clases, básicamente. En segundo lugar, tenemos el tema de toda la complejidad que las clases traen, porque no es nada más la palabrita escribir class. O sea, eso no es el problema. El problema es que aparte tenemos que entonces entender todo lo que es el contexto con el tema de this, que es toda una nueva cosa que tienen que aprender. Tienen que saber que esto tiene estado interno, o sea que cada vez que cambian algo va a cambiar el valor interno de shape cuando lo hacen de forma funcional no están cambiando nada. Ahora voy a hablar un poquitito de inmutabilidad como para agregar a eso. Y aparte de todo el tema este de que básicamente están agregando clases y toda la complejidad de clases, las clases son muy poco versátiles. O sea que se están agregando un montón de peso encima de cosas que tienen que pensar con algo que al final les termina siendo más inútil que hacer la alternativa que tiene menos peso. O sea, ¿por qué utilizarían la versión que trae más complejidad a nivel mental y que al mismo tiempo trae más problemas por todo el tema de que, por ejemplo, el move sí o sí va a venir siempre que tengamos una shape? O sea que siempre va a venir el gorila junto con la jungla cuando quieran una banana, cuando pueden ir directamente a una opción un poquito más sencilla que les permite separar las preocupaciones más, que lo hace mucho más testeable y que lo hace mucho más sencillo en final de cuentas. Entonces, mi problema principal con clases es que entiendo que se lo aplique o se lo utilice en JavaScript y en TypeScript por un tema de que la gente en general cuando aprende programación les enseñan programación con clases. Entonces, lo que querés es ver algo familiar cuando vayas a JavaScript o TypeScript. Pero el problema es que justamente podrían omitir eso y directamente enfocarse en lo sencillo de lenguajes modernos como JavaScript o TypeScript. Doy este ejemplo con JavaScript o TypeScript porque son lenguajes que permiten que tengan funciones como valores, lo que es First Class Functions. Pero en lenguajes que no lo permitan, está bien que utilicen clases, por ejemplo, hasta donde C++ no tiene First Class Functions, entonces está bien que usen clases ahí. Pero en lenguajes que permitan lo que permite JavaScript o lo que permite TypeScript, es al pedo que utilicen o se rompan la cabeza con clases cuando pueden hacer todo con funciones y valores nada más. ¿Tá? Una última cosa que quiero mencionar antes de terminar de cerrar la idea es lo que estuve mencionando hoy varias veces, que es esto que se llama inmutabilidad. Voy a ver si puedo hacer un ejemplo con esto mismo. Create shape y vamos a hacer eso. Create shape. Y vamos a hacer un moved shape. Y acá vamos a hacer move shape de la A. Vamos a moverla a la coordenada X10. Y lo que quiero mover es la shape. Esa. Buenísimo. Bueno. Y quiero también mover esa misma shape. Ahora. Y hago un console log acá. Que va a ser shape.
moved from shape.x to moved shape x. Vamos a poner una cosa por el estilo. Bien. Inmutabilidad es algo que menciono bastante y que va muy de la mano con todos estos conceptos que es de lo que es la programación funcional, que justamente solo usar funciones y usar currying y este tipo de cosas, todos vienen de esa escuela de pensamiento, entre comillas, de todo lo que es el paradigma de la programación funcional. Una cosa que se suma a ese paradigma, una cosa más para integrar con eso, es lo que se llama inmutabilidad. Inmutabilidad es básicamente, quiere decir que una vez que seteamos un valor, no lo cambiamos nunca. Y suena medio antiintuitivo, o sea, si ustedes vienen de estar estudiando programación hace poquito o algo por el estilo, es como, ¿cómo no vas a cambiar un valor? O sea, una vez que tenés una variable, la idea es que, por ejemplo, si quiero tener el resultado de eso más otra cosa, le sume un valor. Entonces, por ejemplo, una clásica es que yo qué sé, si no, vamos a hacer un let, por si las dudas, una variable. Tengo una variable number acá que tiene el valor 20 y le quiero sumar 10 a ese 20 y lo que hago es number más igual 10, por ejemplo, si le quiero sumar 10 y ya está, le sumé 10. O si, por ejemplo, le quiero sumar 1, la clásica es hacer number más y le sumo 1 a eso, ¿o no? Sí. Pero ¿cuál es el problema con la mutabilidad? Cuando mutamos un valor, o sea, cuando cambiamos un valor, que los valores se vuelven completamente impredecibles. Yo capaz que hago esto acá y está bien porque justo abajo estoy cambiando el valor. Pero hagamos de cuenta que acá yo no, justo con un número no va a aplicar, pero vamos a hacer con un objeto acá. Así que vamos a hacer const obj. Y acá dentro tengo el number 20, ¿no? Una cosa muy común en JavaScript es que si yo, por ejemplo, llamo una función Sarasa, que estoy trayendo de otro lado, que hizo un compañero mío de trabajo, por ejemplo. Y ese Sarasa, gracias, le paso el objeto este. Yo, después de que llamé a esa función, no tengo ninguna certeza, o sea, estoy en completa duda de si este number va a seguir siendo 20. Lo cual está muy mal. O sea, yo, a partir de que llamé a esa función, capaz que adentro de esa función, vamos a escribirla acá arriba, const Sarasa. Y toma un objeto que tiene number ahí y con valor 0 por defecto. Y yo lo que hago es capaz, acá adentro, no, voy a hacerlo así, obj. Acá adentro lo que hago es un obj.number y le asigno Sarasa. ¿Tá? Y la cagada es que si esta función llega a estar en otro lado, digamos que está en otro archivo, o sea que no lo veo acá, que no veo lo que está haciendo, yo una vez que llamé a Sarasa acá, si yo hago obj.number, este number ahora vale Sarasa en realidad. Y yo no tengo forma de saberlo, pero literalmente la persona que hizo esta función hizo lo que se llama mutación, cambió un valor sin decirme. Entonces, la cagada de que ustedes muten valores o que cambien valores es que los valores se vuelven impredecibles. No tengo forma de saber si esto sigue siendo lo mismo una vez que pasó por una función. Y eso está para el reverendo culo. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Teniendo prácticas inmutables. O sea, básicamente todo lo que escribamos con código evita hacer cambios en el código. En el ejemplo del Sarasa acá, en vez de cambiar el objeto directamente, lo que hago es, como había hecho inicialmente, que lo hice porque ya lo tengo de vicio, es, por ejemplo, extraer el número directamente. Entonces, en ese caso particular, no estoy cambiando el objeto original, estoy cambiando una copia que tengo acá. Otra cosa que puedo hacer es obj acá, es un const, por ejemplo, copy, y hacer .obj, y acá hacer copy.number. Y entonces en ese caso particular tampoco estoy cambiando el objeto original. Tengo muchas formas distintas. Puedo directamente cuando devuelva esto, return. Vamos a hacer de cuenta que devuelvo ese objeto. Y quiero cambiar number. Bueno, lo cambio number. Lo cambio a Sarasa. Pero no toco el valor original. Sigo haciendo copia del valor original con ese valor cambiado en particular. Pero el objeto este que me pasaron no lo estoy tocando. Entonces es predecible. ¿Qué ventaja tiene? Si yo, por ejemplo, hagamos de cuenta acá, vamos a hacer un const move shape that sucks. Esto va a ser un that. O sea, esto va a ser una función de move shape, pero que apesta, que lo que va a hacer es cambiar nuestra forma original, ¿tá? Nosotros no queremos hacer una copia del valor. No, vamos a cambiar el valor original porque nos chupa un huevo la inmutabilidad, que se encargue la persona que le toque después tocar este código. Pensamiento de programador promedio. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar lo mismo, o sea, nuevamente vamos a copiárnoslo de acá. Vamos a tomar X e Y.
Y vamos a... me lo voy a copiar casi que completo, pero vamos a cambiarle el contenido mejor. Vamos a hacer así. Tenemos este Move Shape That Sucks. Un Move Shape que es una porquería, ¿tá? Entonces vamos a importar Shape acá. Ahí, gracias. Entonces, en vez de generar una nueva copia del Shape, porque al pedo, hagamos lo siguiente. Acá adentro vamos a agarrar nuestro Shape. Punto X y le vamos a asignar el X que nos haya dado el usuario. Y después un Shape.Y. Y vamos a hacer asignarle Y. Y de última return Shape. Así, a lo croto. Ya fue, hacer lo mismo, ¿no? Y no tuve que hacer ese punto que no se entiende y ya fue, ¿no? No. La cagada con esta función es que ahora, si yo hago el move to shape, pero that sucks, es que ahora, en este console log que tengo acá, vamos a copiarlo. Vamos a... El valor de acá, voy a ponerle otro valor porque tengo exactamente el mismo valor, soy un tarado. Vamos a ponerle 50. Y el valor original va a ser 1, 1, así es bien obvia la diferencia. 50. Entonces, ¿cuál es el problema con haber cambiado el valor original? Nosotros acá dijimos, bueno, vamos al move shape, le asignamos el move shape that sucks. Este de acá arriba que le chupa un huevo la inmutabilidad, ¿no? Y que dije, ya fue, cambio el valor porque no pasa nada con cambiar un valor. Entonces, acá le seteo el valor de X a 50 de esa forma. Entonces, cuando yo digo ahora este console log que dice tipo la forma se movió de tal lugar a tal lugar, digo, bueno, desde la posición de shape, que era la posición original, a el move shape. Y debería mostrarme de 1 a 50. Pero como cambié el valor original acá, entonces el output de este console log va a ser shape moved, la forma se movió, de 50 a 50. ¿Por qué? Porque yo cuando llamé esta función move shape that sucks, lo que hizo fue cambiarnos la forma original y la forma original pasó a tener el valor 50, que no es lo que queremos. Nosotros lo que queremos es justamente calcular la nueva posición sin cambiar la original. Entonces, si en vez de usar esta asquerosa, usamos la que ya teníamos, move shape, ahí el output pasa a ser el que esperábamos. Move shape from 1 to 50. ¿tá? Entonces, en general es muy bueno que eviten la mutación, o sea, que no cambien valores, que ustedes no tengan control sobre esos valores, básicamente porque evitan este tipo de problemas a sus compañeros, a sus pares cuando están trabajando en un proyecto. Y se los evitan ustedes mismos también más adelante, porque ya llega un punto en el que tienen, no sé, 1000 funciones distintas con diferentes cosas que están interactuando entre sí. Y si ustedes cometen el error de generar mutaciones porque dicen, ya está, soy yo solo el que está trabajando en esto, o soy yo sola que estoy trabajando en esto, cuando cometen ese error empiezan a tener este tipo de problemas de que de repente hay valores que no son los que deberían ser o cosas por el estilo. Entonces, siempre apunten a evitar mutaciones. Hay muchas formas distintas de evitar mutaciones. Una de las formas que tienen es como les mostraba recién. Por ejemplo, haciendo, si tienen un nuevo objeto base, que es bar, Lucas, no puedo tipear. Ahí está. Si quiero generar una copia, const copy. Una forma que tengo es hacer obj. Entonces, a partir de ahora, esto es una copia. No es una copia profunda, pero es un tema para todo un stream aparte esto. Pero bueno, hagamos de cuenta que es solo una copia. Entonces, copy. Yo directamente puedo hacer copy, punto acá y tengo el fo, tal cual, y exactamente igual al objeto. Pero si yo hago un copy punto fo, le asigno derp, el objeto.fo sigue siendo var. Yo no cambié el valor original. O sea, que es todo un tema. Lo mismo pueden hacer con arrays. Si por ejemplo tienen un array y el array tiene 0, 1, 2, 3, digamos. Ahí. Pueden hacer una copia del array con copy array. Gracias. Podemos hacer corchetes, array, y ahora tengo una copia del array. Entonces si cambio cosas dentro de ese array no voy a estar cambiando el original, sino una copia de eso. Y lo mismo si no, ustedes necesitan, por ejemplo, como hoy les mostraba, hacer los dobles de esto o algo por el estilo, en vez de hacer algo croto, que es lo que haría, he visto más de un programador que haría esto, pero digamos que por ejemplo quieren calcular los dobles, una cosa muy común es que tengan el array ahí arriba y después hagan alguna cosa tipo for item of array, let item of array, y después hagan, no sé, array, no, acá qué boludo que soy, voy a hacerlo con let y
punto y coma, igual a 0, y menor o igual a array, punto length, y más, ahí. Esa crotada que ya nunca me acuerdo cómo hacerla porque literalmente hace años que no escribo esta línea de código. Si ustedes las escribieron recientemente, vayan viendo mejores formas de escribir código. Pero esto hace un montón que no lo escribo. Pero bueno, es solo para el ejemplo. Si yo hago array i, le asigno array i por 2, entonces estoy cambiando los valores originales de esto. Yo podría tranquilamente hacer algo como let doubles, por ejemplo. Y después acá hacer alguna crotada, como hacer dobles.push array doble o algo por el estilo. Pero sigue siendo una animalada. Hay una forma mucho más sencilla de hacer esto, que es lo que les mostré hoy ya hace un ratito, que es directamente, en vez de hacer un array y después hacer un for para recorrer ese array, que andás a ver si esto lo recorre bien, porque capaz que es menor o igual, o es más o más igual 1, o andás a ver cómo lo quieren armar. En vez de hacer esta crotada, lo que pueden hacer es directamente tener un const acá para no mutarlo, no usar push, que es un método de mierda porque muta, y directamente hacer array.map, y ahí hago item por 2, para el otro lado, ahí está, item por 2, se ahorran todo este choclo al pedo y tienen exactamente el mismo resultado, evitando mutaciones, evitando un montón de otros problemas que son al pedo. O sea, básicamente en general el approach en el que eviten mutaciones y en el que se centren en usar funciones y valores va a ser siempre más sencillo, más fácil de implementar, más flexible. Va a tener un montón de menos problemas y va a tener menos carga mental porque no tienen que andar pensando en clases, no tienen que andar pensando en, cómo el index del for está correcto, le tengo que sumar uno. No. Se encarga este método automáticamente y ya está, me olvido. ¿Está? Pero bueno, ese es el rant, entre comillas, del día de la fecha de Hablemos Dev. La idea era más que nada eso, mostrarles un par de ejemplos de cómo pueden lidiar con cualquier problema que puedan pensar que se soluciona con una clase, la pueden solucionar con una función. Es muy probable que una vez que el video esté publicado en YouTube, si están viendo esto más tarde, se les ocurra algún ejemplo que digan, no, pero en este ejemplo en particular esto sí o sí hay que hacerlo con clases, no hay forma de hacerlo con funciones. Les aseguro que les voy a poder responder con un ejemplo que se pueda aplicar eso mismo que ustedes tengan, lo pueden hacer con funciones y va a ser mejor, va a ser más corto, va a ser más reusable, van a poder agarrar lógica que tengan ahí, la van a poder utilizar en otros lugares. O sea que, en general, el approach funcional siempre va a ser mejor. Pero igual si tienen ganas de discutir estoy más que dispuesto a verlo al tema. No solo eso, les voy a pasar ahora en el chat y me voy a tratar de acordar de ponerlo también en la descripción del video. Yo tengo un artículo en Devto que cubre este mismo tema y lo he puesto también con el ejemplo. Usé el mismo ejemplo del shape, es un poquito más corto pero igual. Este mismo tema, ahí. Lo puse en el chat ahora, lo voy a estar poniendo probablemente también en la descripción del video una vez que esté en YouTube. En ese artículo cubrí más o menos esto mismo, una versión un poquito más corta, con menos detalles, yendo menos a cosas como curring o cosas por el estilo. Solamente el ejemplo de cómo es una clase y cómo se puede hacer con funciones. Pero lo interesante de ese artículo, que es por eso que los invito a leerlo, no es ver el artículo per se, sino ver las discusiones que hay en los comentarios, donde hubo muchísima gente que saltó como, bueno, no, pero para organización de código es mejor las clases. Y yo, bueno, justamente le respondí con todo explicándole por qué es que en realidad está equivocado planteando eso. O debates similares. Hubo incluso un comentario de un desubicado que dijo: la programación funcional es como el comunismo, es algo que nunca funciona en la práctica o algo por el estilo. Que bueno, ese tipo de estúpidos fueron completamente baneados, pero gente que debatió con verdaderos argumentos, que planteó cosas como, bueno, desde mi punto de vista es esto o aquello, y mostraron evidencias de sus puntos de vista, tienen contestaciones de mi parte también entrando en detalle con esos puntos. Entonces los invito más que nada a ese artículo como para que vean la parte debate, por así decirlo. De paso, está bueno que lo recomiendes. Gracias, Flor. Siempre me olvido. Él me hace el favor de recordármelo siempre. Pero bueno, hay un canal de Discord al que los voy a invitar también, que está ahora en el chat y que también va a estar en la descripción del video. En dicho canal de Discord, yo lo que hago es básicamente anunciar cuando está el video en YouTube, cuando va a salir un streaming, que esto que el otro, que es lo de menos. Pero también los invito a que si quieren seguir debatiendo cualquiera de los temas que hayan visto en este video o en cualquiera de los otros videos de Hablemos Dev, están más que invitados a discutirlo en los diferentes canales que hay en Discord.
Y también la idea es, en alguno de los próximos streams que voy a estar haciendo de Hablemos de Dev, voy a estar invitando gente para que básicamente debatamos en vivo con diferentes topics. Capaz que alguna persona, por ejemplo, quiere debatir este mismo topic y lo quieren hacer en vivo en un stream o algo por el estilo. Más que invitados. Y la gracia es que utilicemos Discord como la herramienta para comunicarnos, básicamente porque nos permite hablar a las dos personas a la vez durante el stream y también para que puedan, por ejemplo, si quieren compartir su pantalla para mostrar un ejemplo en particular, lo podemos hacer y lo pueden ver todas las personas que formen parte del Discord. Así que también, más que invitados a ese Discord. Pero creo que por el día de la fecha eso es todo lo que tenía para mostrarles. Era básicamente decirles cómo las clases no están tan buenas en JavaScript y mientras más las puedan evitar mejor, porque son una cagada. Y cómo usar funciones hace las cosas muchísimo más sencillas, más reusables, más composibles, que sería, o sea, pueden componer otras cosas en base a funciones, etcétera, cosa que las clases verdaderamente no les permiten. Pero bueno, eso es todo por hoy. Para aquellos que no conozcan el stream, pueden ver ahora en pantalla 2 sitios web, porque el logo de Hablemos Dev es también su sitio web, hablemos.dev. En dicho sitio web, en realidad lo único que tienen por ahora es un link a este stream y la playlist de YouTube con todos los videos hasta la fecha. Y el sitio web que está justo debajo, que es luxshiro.me, es mi sitio personal con todas mis redes, Twitter, Telegram, Instagram, etc. Donde me pueden contactar si tienen cualquier duda, pero no solo sobre este stream o stream anteriores, cualquier tipo de duda relacionada a lo que es programación o programación web, que voy a estar más que feliz de contestárselas y si no, bueno, tratar de apuntarlos en la dirección correcta. Y si llega a haber alguna cosa más para debatir de este mismo stream o cualquiera de los streams anteriores, es muy probable que haga un nuevo stream que se va a llamar RE. El de hoy sería clases, las clases apestan, algo por el estilo, pero bueno, hagamos de cuenta que sería un RE, las clases apestan, y voy a volver a cubrir un tema anterior, pero con las respuestas que hayas recibido, tanto en el video de YouTube como en mensajes privados. Pero eso es todo. Mil gracias por haberse pasado, gente, y nos estaremos viendo el próximo domingo.